por YouTube y ahí le vamos a pasar el link y usted lo va a poder volver a ver. ¿Ok? Ya. Perfecto. Excelente. Entonces ya estamos. Lo grabo. Perdón, perfecto. Vivir sin leer, dice aquí, a ver un poquito. ¿No? Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en todo lo que te digan. Fíjense que lo interesante que Mafalda, lo que llamaba Mafalda hace mucho tiempo, ¿no? Vivir sin leer es peligroso porque te obligan a creer todo lo que te digan. Y eso también el cristianismo, el creyente no escapa, ¿cierto?, a esta frase. Muchas veces creemos muchas cosas porque ignoramos la palabra de Dios y tomamos por verdad muchas cosas que se nos han dicho por ignorancia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte a nosotros que a medida que el tiempo avance, desde el cierre del canon bíblico, allá por el año 300 después de Jesucristo, ¿cierto? El cierre del canon bíblico, donde termina la inspiración del Espíritu Santo y queda todo revelado para la humanidad, para el ser humano, para el creyente. Desde ese momento la palabra de Dios nos advierte, nos avisa, nos revela, nos muestra que a medida que avanza el tiempo y llegue el culmino de la historia, del propósito de Dios para el hombre, también se levantarían muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, para lo cual también el cristiano tiene que estar preparado para saber diferenciar lo que es y lo que no es de Dios. Aquellas enseñanzas que sí son de Dios, que vienen de Dios, ¿cierto? Y aquellas enseñanzas que parecen ser de Dios, que parecen venir de Dios, pero que en realidad no lo son. Por eso quiero iniciar esta segunda parte con estos 4 pasajes de la Biblia bastante interesantes, ¿cierto? Y vamos al primero, Efesios 4, que nos dice, Efesios 4, del 14 al 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primera advertencia de la palabra de Dios para nosotros nos dice que primero ya no debemos ser niños. Tocamos de eso un poquito en la clase anterior, que era niño, cómo es que pasábamos de ser niños a adultos, y nos dice para que ya no seamos como esos niños que se dejan llevar por cualquier tipo de doctrina. Por cualquier tipo de doctrina, ¿cierto? Dice, cualquier viento de doctrina muchas veces al cristiano le desvía, y dice la palabra de Dios que hombres utilizan estratagemas de hombres, fíjese la palabra que usa, estratagema de hombres para engañar, empleando las artimañas de la ley. Primera advertencia de la palabra de Dios, que aprendamos entonces a crecer y ya no ser niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Esta es una palabra que vamos a estudiar mucho hoy, la doctrina. Segundo pasaje, primera de Juan 4:1. ¿Qué nos dice? Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Qué interesante lo que ahora el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, el apóstol Juan en una de sus epístolas nos dice a nosotros, no creáis a todo espíritu, sino que probad qué espíritu realmente es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos, le llama falsos profetas. Y primera de Timoteo 4:1 también el apóstol nos habla acerca de algo que tiene que ver con
los falsos maestros, la falsa enseñanza y la falsa doctrina. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo 4:1. Creo que tiene Andrea Quiroz. No escuché, líder, cuando me lo dio. Pero el Espíritu, bueno, está bien, sin problema. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía, versículo 2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Ahí también ya hay una clara advertencia acerca de, dice, los posteros tiempos, habla acerca de la apostasía de la fe, habla acerca de doctrinas de demonios. Fíjese cómo Dios empieza a hablar, dice doctrinas de demonios, y otras partes de la palabra de Dios nos habla acerca de la sana doctrina. Pero aquí nos está hablando de doctrina de demonios y espíritus engañadores. ¿Sí? La palabra de Dios bastante clara. Yo le invito a que profundice un poco en esto de qué son las falsas doctrinas de demonios y todo lo que tiene que ver con los posteros, los falsos profetas y los falsos maestros. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para eso. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquitito entonces acerca de las falacias. ¿Qué son las falacias? ¿Cómo se utilizan las falacias? ¿Cómo influyen las falacias? ¿Alguien me puede decir qué son las falacias? Seba, ¿qué entiende por falacia? Sebastián, falacia, ¿alguna idea? Mentiras. Mentiras. Sí. Falsedades. Falsedades. Perdón, y pensé que estaba hablando. ¿Sí? Decía que son engaños, tratar de hacer parecer algo que es cierto, sabiendo que no lo es. ¿No? ¿Sí? Muy bien. Esa es una falacia. Una falacia es algo que parece verdad, que parece muy lógico, pero en realidad no lo es. Es una mentira o es un engaño. Que puede tener argumentos muy convincentes, pero que a pesar de eso no son verdad. Y las falacias han existido y existirán y han afectado al cristianismo durante muchos años. ¿Sí? Mire, algunas personas me escribieron, yo sé que este seminario a algunos le causó un shock espiritual y como un plot, porque realmente cuando nosotros también lo estudiamos también, nos dimos cuenta de cosas que creíamos, que inclusive las enseñábamos como verdad, pero que en realidad no lo son. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que antes éramos como niños y que pensábamos como niños y que actuábamos como niños. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que nos iluminamos a través de la luz de Cristo, vamos madurando en el conocimiento. En el conocimiento acerca de Dios y el propósito de Dios. Entonces, esa misma sensación, yo les quiero decir que también a nosotros, cuando estudiamos todo esto de la hermenéutica, cuando lo analizamos a la luz de la Biblia, también causó ese mismo impacto. O sea, lo que quiero decir es que es necesario para un despertar y un crecimiento. Eso sí, si estás firme en la fe. Estás firme en la fe. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, yo te voy a pedir que lo tomes con mucha madurez, mucha madurez, entendiendo
entendiendo que el único propósito de este seminario es que podamos ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que realmente debemos distinguir con aquello, como decía la palabra de Dios, el versículo en la palabra de Dios, distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.Vad a todos los espíritus si es que son. ¿Comprendido? Ese paréntesis. Vamos a la falacia. Decíamos que las falacias son argumentos, mentiras que pueden parecer verdades, que pueden parecer muy lógicas, que no lo son. Yo te decía, las falacias han existido, existirán y seguirán existiendo a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo identificar una falacia? ¿Cómo hacer frente a una falacia? Es la pregunta. ¿Cómo identificar una falacia dentro del cristianismo? Yo creo que acá vamos a aprender bastante. Por eso yo le decía, hay mucha tela por cortar en esta. ¿Qué son las falacias? Decíamos recién, argumentos que parecen ser convincentes, que parecen tener mucha razón de ser, pero que en realidad no lo son. Y vamos a estudiar algunos tipos de falacia. Hay muchísimos tipos de falacia. Dentro de la hermenéutica bíblica estudiamos y hay muchísimos tipos de falacia, pero me voy a concentrar solamente en 4 o 5, ¿cierto? Que es lo que yo he podido percibir dentro del cristianismo, ¿sí? Dentro del cristianismo a lo largo de toda la historia del cristianismo, ¿ok? Voy a terminar 9:20 y de ahí vamos a ver las preguntas. Las falacias, argumentos, pero no lo son. Algunas falacias se cometen intencionalmente. Fíjense qué dice acerca de la falacia. Algunas falacias, argumentos que parecen verdad, pero no lo son, ¿cierto? Se pueden cometer intencionalmente con el objetivo de persuadir o manipular a los demás. Fíjese lo peligroso acerca de las falacias, ¿sí? Se pueden cometer intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Mientras que otras falacias se pueden cometer sin intención, ¿sí? Sin intención, por algún descuido o simplemente por ignorancia. Pero sea cual sea el motivo, no deja de tener su efecto en lo que las personas creen. ¿Ok? Las falacias producen un adoctrinamiento muy peligroso. Fíjense qué interesante esto. Las falacias producen un adoctrinamiento muy peligroso. Es el arma más utilizada por las sectas para justificar sus herejías. Fíjense qué interesante. Creo que esta imagen lo refleja absolutamente todo, ¿cierto? ¿Cierto? Lo peligroso acerca de la falacia. Y vamos a iniciar entonces. Y la primera falacia que como le dije, voy a centrarme solamente en cinco de estas falacias para poder entender. Hay muchas otras, las voy a nombrar al final, pero quiero centrarme en esta en sí. Y la primera falacia es el argumento ad verecundiam, ¿sí? El argumento ad verecundiam dice, muestra o cree y consiste en defender algo como verdadero. Defender algo como verdadero, porque en quien dice ese argumento tiene autoridad o tiene un poco conocimiento de la materia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta falacia? Que por lo general es que el líder dijo, es que el pastor dice, es que fulano de tal dice. Entonces se toma eso como un argumento valedero, porque aquel que lo dijo está en un grado de autoridad. Entonces, las personas creen que porque esa persona lo dijo, entonces es una verdad, cuando no es así. Fíjense lo que es interesante. Los cleros de la Iglesia utilizan mucho este tipo de argumentos, ¿cierto? Para apoyar su conocimiento o su teoría o su lógica o su enseñanza. Y cuando alguien les preguntaba por qué razón, ellos respondían
porque el Papa dijo. ¿Sí? Entonces, como que palabras es que si el líder lo dice o el Papa lo dijo, entonces se toma como una verdad, cuando en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, la primera falacia que encontramos dentro de la historia del cristianismo es el argumento ad verecundia. El segundo argumento, ningún auténtico escocés. Es otro argumento, una frase que salió en 1975 por Anthony Fleck, creo que se lee, ¿cierto? Y el término auténtico escocés se aplica frecuentemente en discusiones sobre movimientos políticos o religiosos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este argumento de un auténtico escocés? Va más hacia el fanatismo cerrado que tiene una persona hacia un movimiento político o hacia cierta tendencia religiosa. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice este argumento del auténtico escocés? Este argumento del auténtico escocés es una falacia, ¿cierto? Que tiene este siguiente argumento. Ustedes lo ven ahí en la parte amarillita. Ningún escocés pone azúcar en la avena de su desayuno. La otra persona dice, pero mi tío Angus es escocés y le gusta hacerlo. Y la otra persona le dice, ah, sí, pero ningún escocés auténtico pone azúcar en su avena. Este argumento es muy utilizado para el adoctrinamiento. ¿Sí? Para el adoctrinamiento. Ninguna persona que es verdaderamente católica va a creer otra cosa que no sea el catolicismo. Estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Ninguna persona que es auténticamente paraguayo va a tomar mate frío. ¿verdad? Ninguna persona que es auténticamente, póngale usted el color que quiera o el argumento que quiera. Lo que hace este argumento del auténtico escocés es apuntar hacia el fanatismo fuerte, ¿cierto? Y es un argumento muy utilizado para el adoctrinamiento, especialmente en el bautismo católico. No sé si usted ha escuchado ese argumento, que se bautizó en la Iglesia Católica, es católico porque en la Iglesia Católica se bautizó. No puede cambiar de religión. ¿Han escuchado ese argumento? ¿Sí? Ese es el argumento auténtico escocés. De ahí viene. ¿Sí? Ninguna persona que puede cambiar de posición porque es un auténtico escocés. Eso que está dando ahí el ejemplo de abajo. Hay otro argumento, otra falacia que se utiliza mucho dentro de la religiosidad o dentro del cristianismo. Otra falacia bastante interesante. El argumento ad baculum, ¿sí? O el argumento de poder o autoridad. ¿Sí? Por eso puse esa imagen, ahora que estoy viendo el Mandaloriano, ¿cierto? Puse esta imagen, ¿cierto? ¿Qué es este argumento ad baculum o poder o autoridad? Y sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza o en la amenaza o en la posición que tienen una persona. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Como yo soy el líder, se hace lo que yo digo. Como yo soy el líder, se dice lo que yo digo. Como yo soy el pastor, como yo soy el profeta, como yo soy el sacerdote, como yo soy el papa, nadie puede contradecir lo que yo estoy diciendo porque yo tengo autoridad y tengo el poder. Es un subtipo de la falacia de la autoridad. La primera falacia lo vimos en el principio, ¿sí? Ad verecundia. Creer que algo es verdad porque una autoridad lo dijo. Sí venía en el conocimiento como el argumento de la autoridad clásica, sino que se basa en la fuerza. Es decir, mal utilizar la posición. Nadie puede contradecir, ¿cierto? Es increíble, es increíble. Yo no sé si debo decir lo que voy a decir, ¿cierto?
pero es increíble cómo eso se ve. Y es tan sutil, ¿cierto? Como decir y enseñar, tan sutil como decir y enseñar que aquel que, ¿cómo es que decía esta frase que la leí? Y dije, no, realmente no puede ser esto posible, ¿verdad? Que yo debo obedecer sin cuestionar, porque si yo cuestiono, Dios no me ama o no soy amado por Dios. Fíjense en lo peligroso de la falacia. ¿Sí? Fíjense lo peligroso de la falacia. Por eso las falacias son los argumentos más utilizados por las sectas para justificar herejía. Argumento ad baculum. El otro argumento que es muy conocido, el argumento ad antiquitatem, ¿sí? Argumento ad antiquitatem, o el argumento de la tradición o la antigüedad. Creer que algo o una afirmación es verdad porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Fíjense qué interesante. Argumento antiquitatem, o el argumento de la tradición o la antigüedad, consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces es la pregunta. ¿Eso es así? No. ¿Sí? Que la antigua manera de pensar fue probada como correcta cuando se introdujo. Eso dice este argumento, que algo, que una antigua manera de pensar, una antigua enseñanza, una antigua manera de hacer las cosas, fue probada en su momento cuando se inició, cuando se introdujo, ¿cierto? Y entonces, porque funcionó en ese tiempo, es válido. La tradición puede estar basada en argumentos incorrectos. Porque acuérdense que en algún momento de la historia la esclavitud era bien vista. Un momento que no tiene entonces validez si hacían las cosas como antes se hacían. Que las razones que probaron este argumento en el pasado son vigentes para hoy. El mundo evoluciona, el mundo cambia, ¿cierto? No todo lo que se hacía anteriormente hoy puede ser válido o puede ser verdadero. ¿Se comprende? El argumento antiquitatem, el argumento de la tradición, también muy utilizado como falacia dentro del cristianismo o la historia del cristianismo. Me basé solamente en esos 4 porque son los que más hemos conocido. ¿Sí? Existen muchas falacias, muchísimos tipos de falacias en la historia. ¿Sí? Muchos tipos de falacias. Por nombrar alguno de ellos. Por ejemplo, la falacia de la apelación a la novedad, ¿cierto? Creer que algo es verdad porque es nuevo, ¿cierto? Eso lo estamos viendo mucho hoy. La falacia de la apelación a la novedad. Creer que algo es verdad porque es nuevo. Estamos hablando acerca de toda esta doctrina que se levanta, la doctrina del pensamiento positivista, la doctrina de la declaración positivista, ¿cierto? La doctrina de la prosperidad, el pensamiento de fe, yo declaro, yo decreto, yo proclamo. Fíjense, en estos días, ayer estaba viendo un canal que yo no suelo ver. No lo suelo ver, pero no sé por qué razón me detuve ayer. Y era increíble. Estaba una persona que se autodenominaba profeta. Estoy hablando de un canal cristiano, ¿cierto? Se autodenominaba profeta y él decía que su mamá había hecho un pacto con Dios, ¿cierto? Y que su mamá había profetizado sobre su vida y que su madre había llevado $200 al altar y que hizo un pacto con Dios con $200 y que a los 3 meses él ya estaba a los pies de Cristo. Entonces él decía, levante su teléfono, haga un pacto
pacto con Dios ahora mismo y yo voy a... ¿Cómo es que se llama, mamá? Palabra, ¿cómo era? Palabra profética. No decía palabra profética. Como algo, como una declaración de poder. Decretar. No, era otro el término, se me fue. O sea que lo tuve en la mente todo este día, toda la tarde lo tuve y hoy se me fue, ¿cierto? ¿Cómo decía? Se me fue. Le voy a escribir como él estaba, ¿no? Pero lo que decía, levante el teléfono, haga su pacto y yo voy a desatar palabra de autoridad y poder y bendición sobre su vida para que a los 2 meses su esposo, su hijo, todo el que quiera venga a los pies de Cristo. Haga un pacto, llame Colombia, Paraguay, Estados Unidos, sí, demande su ofrenda y yo voy tiene 10 minutos porque en 10 minutos voy a desatar palabra de autoridad en tu vida. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay personas que lo hacen. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay cristianos que lo hacen. Y esos cristianos no ofrendan en su iglesia, esos cristianos no diezman en su iglesia, pero sin embargo, ¿cierto? Ahí envían 500, 600, $1,000 porque creen que el profeta va a decretar palabra de poder y bendición. Así está la iglesia de Jesucristo hoy. Jesús, María y José y todo su burrito, como dice el pastor. Creo que algo es verdad porque es nuevo, ¿cierto? El argumento ad Lazarum consiste en afirmar que una persona por ser pobre está diciendo la verdad. Ay, es que él es pobre, entonces no puede, como él es pobre, ¿cierto? Él es pobre y humilde, entonces él no va a decir mentira porque es pobre. Otro argumento. El argumento ad populum, porque todo el mundo cree, entonces significa que es verdad. ¿Eso es cierto? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el argumento ad populum? No, es que todos nosotros creemos eso. Entonces, eso es verdad porque todo el mundo lo cree. No. Hubo un tiempo en la historia que todo el mundo creía que la Tierra era plana y que estaba sostenida por 2 elefantes, ¿cierto? Hubo un tiempo en que toda la Tierra creyó que el Sol giraba alrededor de la Tierra, hasta que Galileo dijo, no es verdad. Y casi se fue preso y casi lo matan. ¿Sí? Entonces, argumento populum tampoco es cierto. Argumento ignoration o conclusión irrelevante. Sebastián, acá te puse como ejemplo, pero no quiero que me tomes mal, ¿cierto? Pero quiero dar un ejemplo nomás de este argumento ignoration elenchi o conclusión irrelevante, que dice lo siguiente. Concluimos una cosa totalmente distinta a otra que estamos hablando. Por ejemplo, Sebastián es muy buen odontólogo y esposo. Por eso debe ser misionero. Por eso, pues, debe ser buen misionero. ¿Se entiende? O sea, hilar una cosa con la otra totalmente distinta, ¿cierto? Ojalá Sebastián sea misionero. Oramos. Aleluya, mi hermano. ¿Cierto? A ver. Amén. Amén. ¿Cierto? Pero es una cosa, o sea, concluimos una cosa que no tiene absolutamente que ver con la otra. Algunos tipos de falacia que se utilizan mucho, ¿ok? Entonces, ¿cómo identificamos todo esto? ¿Cómo sabemos qué es una falacia? ¿Cómo sabemos que aquellos que nos están enseñando realmente proviene de Dios o no proviene de Dios? Y el gran problema de muchos, inclusive pastores, y no estoy hablando solamente de hombres que están iniciando recién en la vida cristiana, a lo mejor muchos caen en engaños, en errores, ¿cierto? Por ignorancia, porque están todavía en ese proceso de crecer y madurar en el Señor. Pero yo creo que acá ya estamos hablando de personas que llevan bastante tiempo en el caminar con el Señor. Y el gran problema... ¿quién habló? ¿Yo, Libre? Sí.
Uno también que se utiliza harto en contra de los cristianos es el argumento ad hominem, que es como cuando uno ataca al emisor de la persona para invalidar el argumento. Entonces, como por ejemplo, si uno predica cierta cosa y dice, pero ¿cómo alguien que hace esta otra cosa siendo cristiano va a decir la verdad? Exacto. O este que era tal cosa, ahora está predicando tal cosa. O este que está diciendo tal cosa. O sea, el argumento ad hominem también es muy válido. Hay otro argumento que utilizan mucho las personas, que no recuerdo muy bien ahora, que habla de la conclusión, como una conclusión generalizada, ¿sí? Si un pastor robó, entonces todos los pastores roban. Por eso yo no decía. Por eso yo no creo en la iglesia. Este otro argumento también me viene ahora el nombre. ¿Cómo identificar, cómo saber cuando lo que me están enseñando puede ser una falacia, puede que no? ¿Cómo saber, como decía recién el pasaje, probar que ese espíritu, lo que está enseñando, es sana doctrina y no es de Dios? Primero tenés que saber identificar qué es mandamiento, qué es doctrina, qué es dogma. Si un cristiano no sabe identificar eso, nunca va a identificar que aquello que se le está enseñando es o no es de Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, la palabra de Dios nos dice, predica la palabra de Dios. Mantente, ¿qué cosa? Preparado. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y sana doctrina, dice la Reina Valera. Buena enseñanza. Porque llegará el tiempo y ustedes analizarán si estamos o no estamos en ese tiempo. Llegará el tiempo en que la gente la sólida y sana doctrina o la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscan que les digan los que sus oídos se mueren por oír. En otra versión dice, lo que sus oídos quieren escuchar. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos, de fábulas o de falacias. ¿Sí? Porque llegará el tiempo en que las personas, ¿sí? La gente, ¿sí? Y no está hablando de los no creyentes, está hablando de los creyentes. No querrán escuchar la sólida y sana doctrina. Y es increíble ver cómo hoy las iglesias de sana doctrina se están opacando. Y la gente va y se cumple lo que la palabra de Dios nos advirtió hace 2000 años. Y creyentes van a escuchar lo que sus oídos se mueren por escuchar. Vas a prosperar, vas a ser feliz, Dios quiere que seas feliz, Dios te va a bendecir, ¿cierto? Vas a cumplir todo tu sueño, Pero no me hables de pecado, no me hables de arrepentimiento, no me hables de conversión, no me hables de juicio, no me hables de vida eterna. Háblame solamente lo que la palabra de Dios lo que a mí me gusta escuchar. 2000 años atrás, la palabra de Dios nos advertía al respecto. Yo espero en el Señor que lo que estás aprendiendo hoy te sirva para abrir tus ojos. Para abrir tus ojos. Te decía yo recién, muchos cristianos, por desconocer la doctrina, siguen dogmas y basan su fe, ojo con lo que voy a decir,
muchos cristianos, por desconocer la doctrina, siguen dogmas y basan su fe en argumentos humanos y no en la palabra de Dios. Y no en la palabra de Dios. Mandamiento, doctrina y dogma. Una gran diferencia. Gran diferencia. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son? Y acá vamos a entrar en materia. Todo lo que hemos hablado es para que hoy podamos. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son las doctrinas? ¿Qué son los dogmas? Acá podríamos incluir también la declaración de fe, ¿sí? Porque toda iglesia debe o toda iglesia tiene una declaración de fe, ¿sí? Entonces acá también, pero cuando entendemos estos tres, podemos entender si nuestra declaración de fe está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué son los mandamientos? ¿Dónde terminaron los mandamientos? Los mandamientos siguen vigentes hoy, ¿cierto? ¿Era solo para la época de Moisés? ¿Cuáles de estos mandamientos siguen hoy en día vigentes para el cristianismo? Una gran pregunta. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos, ojo, son cada uno de los preceptos y leyes que Dios estableció para su pueblo y para la iglesia. Para Israel en su momento y para la iglesia. ¿Sí? Vuelvo y repito. Cada uno de los preceptos y leyes que Dios estableció para su pueblo y la iglesia. En un sentido más general, un poquito más claro, un mandamiento es un precepto o una orden superior que viene de parte de Dios. Y estos mandamientos los encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay mandamientos que ya no rigen. Hay mandamientos que siguen vigentes. Siguen vigentes. ¿Sí? Por ejemplo, mandamiento, a ver, ¿quién quiere habilitar su micrófono y decirme mandamiento en el Nuevo Testamento? Ámense uno al otro. Amarse uno a los otros, muy bien. Como yo lo he amado. Muy bien. Ese es el primero y gran mandamiento que encontramos en el Antiguo y también en el Nuevo. Estoy hablando de un mandamiento en Ama a el Dios Nuevo. sobre hacer- todas las cosas. ¿Cómo? Ama a Dios sobre todas las Un cosas. mandamiento del Antiguo Testamento, un mandamiento del Nuevo. Sí, Yo de hacer tengo discípulos. uno. ¿Cuál, Sí, de hacer Felipe? discípulos. ¿Cuál es, Sebastián? Ese está bien, ese porque la Jackie dijo uno y otro que dice, oíd a Jesús. Oye a Jesús, muy Que bien. dice, Dios le dice al pueblo cuando, le dice, A creo que él. cuando habla, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Muy Ay. bien. Otro, Ah. hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Bien. Espíritu Santo. Excelente, Cristina. No tendrás otros dioses. Antiguo Testamento. Bien, Cristina. Un mandamiento. Ir y hacer discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Es un mandamiento del Nuevo Testamento. Y si es un mandamiento, debemos entender que no es opcional. No es opción. ¿Por qué? Otro es congregarse. Sebastián. La Santa Cena, que dice, Otro mandamiento del Nuevo Testamento. Y así vamos encontrando
mandamientos, leyes y preceptos que Dios estableció a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y a su iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son aquellos mandamientos del Antiguo Testamento que siguen vigentes hoy? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Esto es algo que también yo lo pregunté, ¿cierto? Hay mandamientos que el Señor Jesús, Él dijo, yo no vine a ¿qué? A abrogar la ley. Yo vine a ¿qué? Cumplirla. Cumplirla. Yo no vine a sacarla, yo vine a cumplirla. ¿Ok? Pero a lo largo de la Biblia encontramos que muchos mandamientos el Señor Jesús lo cumplió. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál sería un mandamiento que en el Antiguo Testamento era ley, que fue de mucha controversia para los fariseos en ese momento? Y que hoy, Ojo por ojo, diente por diente. Guardar el Sabbat, ¿no? muy bien, Sebastián. ¿De qué estamos hablando? ¿Del qué? Sábado. Día de reposo. Sábado. El día de reposo. Gran problema para el pueblo de Israel. ¿Cierto? Moisés nos mandó, ¿sí? Cuando el Señor Jesús anuló, no digamos anuló, sino cumplió ese mandamiento. Cuando Él dijo, yo soy El cordero. yo soy, ¿qué cosa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno que lee Biblia? La verdad, yo camino y soy la vida. Yo soy la ¿Yo soy vida. qué, Sebastián? Yo soy la verdad y la vida. No, ¿Descanso? yo soy el Señor del sábado. Sí. ¿Sí? No me acordé. Yo soy Señor del sábado. ¿Cierto? Ahí el Señor Jesús. ¡puc! El sacrificio del cordero ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque Porque ya fue sacrificado. el inmolado de Dios, la representación de toda la ley del Antiguo Testamento en el sacrificio para perdón de pecado, se cumplió en Jesucristo. No hay más, porque ni la sangre de los toros ni los machos cabríos puedes quitar el pecado. Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, quedó atrás. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya de una vez y para todas, Jesucristo sacrificó por nosotros. ¿Cuáles son los mandamientos que siguen vigentes entonces? Pues los mandamientos son aquellos que tienen una línea continua entre el Antiguo y Nuevo Testamento. No desaparecen, sino que tienen una línea continua. Por ejemplo, doña Gina dijo algo recién. Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servirás. ¿Cierto? Mandamiento del Señor, antiguo. ¿Dónde aparece? En el Nuevo. ¿Sí? Adoraron a Jesús. Se gozaron y no lo adoraron. ¿Dónde también aparece? En el Apocalipsis. ¿Sí? En Apocalipsis Éxodo. 4, la adoración celestial. Una línea continua. Un mandamiento para el cliente adorar a Dios. Claro. Éxodo 23. No ¿Cómo? tendrás otros dioses. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Esos son los mandamientos que siguen vigente hoy. Tenemos una línea continua. Solo puse algunos para que usted pueda mirar una línea continua entre los mandamientos del Antiguo y los mandamientos del Nuevo. Adorar al Señor Jehová tu Dios, recién lo hablábamos recién, aparece en el Antiguo, aparece en los Evangelios, aparece en el Apocalipsis. No adorar ídolos, aparece en el Antiguo, aparece en el Nuevo. Honrarás el nombre de Dios, si no tomarás el nombre del Señor en vano, aparece en Mateo, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, primer mandamiento con propósito, vuelve a aparecer en el Nuevo. No matarás, antiguo, aparece nuevamente en Juan. No cometerás adulterio, Hebreos 13:14,
¿sí? No robarás, Efesios 4:28, no dar falso testimonio, Efesios 4:25, no codiciar, Lucas 12:25. ¿Por qué? Porque esos mandamientos siguen aún Vigente. vigentes. ¿Sí? Y acá yo le voy a pedir que estudie. No le voy a pedir que estudie. Después nos vamos a estudiar. ¿Se comprendió hasta acá? Esos mandamientos son leyes y normas espirituales y morales para el cristiano, que siguen vigentes. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio, con todo eso, con el sabbat, con la lavada de manos, todo eso ya no tiene una línea continua. Ya el Señor Jesús pagó por eso y la salvación por medio de Jesucristo. Pero hay mandamientos que tienen una línea continua. Están vigentes todavía hoy para nosotros. ¿Sí? Hoy para nosotros. ¿Se comprendió hasta acá? Sí. Excelente, me gusta. Sí. Sí. Sabemos Mucho. lo que es mandamiento. Entonces, sabemos lo que es mandamiento. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es una doctrina? Lo que puse en mi... ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es doctrina? Y vamos a ver qué es doctrina. Se define como doctrina, ¿sí? El conjunto de principios, enseñanzas, instrucciones válidas. Estoy dando una definición de doctrina. La definición de doctrina que usted va a encontrar en cualquier parte del diccionario, en lo que sea. Conjunto de enseñanzas, conjunto de instrucciones, conjunto de principios que son válidos y que pertenecen o que pueden pertenecer a una escuela que puede ser literatura, filosofía, política, militar o religioso. Eso se entiende como doctrina. ¿Qué es la doctrina en el cristianismo? ¿Sí? Para que tú aprendas y entiendas cuando te están enseñando doctrina y busques que te enseñe doctrina y no solamente que muevan tus emociones, ¿sí? Que te hagan llorar todo el tiempo, sino que busques doctrina, ¿sí? La doctrina es el mensaje contenido en la predicación de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Por ello, las enseñanzas dice, en la encarnación de la palabra, ¿sí? Viva, la palabra divina en la persona de Jesús, cuyo ejemplo de vida y doctrina se constituyen en definitiva y absoluta revelación de Dios para el creyente. Vuelvo y repito. El mensaje, la enseñanza, las palabras de vida, las palabras divinas que Jesús dejó a su iglesia como revelación de Dios. La doctrina bíblica establecida o se establece por la palabra de Dios son las normas y mandamientos espirituales y morales que se encuentran en la palabra de Dios. Que se encuentran en la palabra de Dios. Normas y mandamientos espirituales y morales. Morales que se encuentran en la palabra de Dios. Ojo con lo que dice acá. Voy a marcarles a ustedes. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero no toda la Biblia es, ¿qué cosa? Doctrina. Voy a explicar esto que estoy diciendo acá. Toda la Biblia es palabra de Dios.
todo lo que está. Desde el Génesis 1:1, ¿sí? Desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo del Apocalipsis, que es Apocalipsis 22:21. Todo eso es palabra de Dios, pero no todo es doctrina. Me explico. En la palabra de Dios tú encuentras que a Salomón, que a Sansón, ¿qué le gustaba hacer a Sansón? Las mujeres. Revolcarse. Aunque está en la palabra de Dios, eso no es doctrina. Que muchos dicen, que en la palabra de Dios estaba que Sansón tenía muchas mujeres líderes. Ahí que no. También ahí tuvo su cuentito con Betsabé, y en la palabra de Dios está. Pero no es doctrina. No es doctrina. En la palabra de Dios usted encuentra que Samuel se fue a la bruja de Endor. ¿Me acuerdo? No lo encuentra. Lo encuentra, ¿cierto? Pero no es doctrina. ¿Sí? No es doctrina. Es la doctrina. Usted entiende. Era doctrina. Ya vimos lo que es mandamiento. ¿Qué se considera doctrina? Que debe aparecer en el Antiguo y el Nuevo. Que debe aparecer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se establece como doctrina, muy bien, doña Jackie, hizo bien su curso de Teo, muy bien, excelente. La doctrina se establece como una línea reiterativa, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algo que aparece reiteradas veces. ¿Sí? Se confirma. Reiteradas veces. Por eso, ¿sí? Por eso, aunque toda la Biblia es palabra de Dios, no todo es doctrina. Por ejemplo, ¿qué es doctrina? El amor al prójimo. Aparece en el Antiguo, vuelve a aparecer en los Evangelios, aparece en las cartas paulinas, aparece en las epístolas generales. Se vuelve una ¿qué? Línea reiterativa. ¿Me explico? ¿Qué es también doctrina? El perdón. ¿Sí? El perdón de pecados es doctrina. La salvación por gracia es doctrina. ¿Por qué? Porque aparece en el Nuevo. Todo el Antiguo Testamento reflejando a Jesucristo. Aparece en los Evangelios, aparece en las cartas paulinas, aparece en las epístolas generales. Es una línea reiterativa. ¿Sí? La iglesia como cuerpo de Jesucristo, ¿es doctrina? Es doctrina. ¿Por qué? Porque aparece en el Nuevo, aparece desde que Jesucristo funda la iglesia. ¿Sí? Sobre esta roca levantaré mi iglesia. Ahí empieza a aparecer. Aparece en los evangelios. Aparece en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aparece en las epístolas generales. Aparece en el Apocalipsis. La iglesia es doctrina. ¿Me comprenden? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? El pecado. Sí, el pecado, las consecuencias del pecado, el perdón de los pecados. ¿Es doctrina? Sí. Sí. Es doctrina. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado, el origen del pecado, ¿sí? Las consecuencias del pecado aparecen en el Antiguo, sigue en el Nuevo, finaliza en el Apocalipsis. Todo eso nosotros debemos saber diferenciar. No se puede hacer doctrina de un pasaje bíblico. Ojo con lo que estoy diciendo, porque lo que yo estoy enseñando acá coincide en todas las iglesias evangélicas en el mundo. No se puede hacer doctrina de un solo pasaje bíblico, porque la Biblia
contiene todo el plan de Dios generalizado para el hombre. Entonces yo no puedo hacer doctrina de un pasaje bíblico. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, ¿entendemos lo que es doctrina? ¿Entendemos lo que es doctrina? Es triste escuchar pastores que dicen, la doctrina no es importante. No, es que la doctrina nos divide. Claro que la doctrina nos divide. Y claro que las doctrinas no van a ser divididas. Porque nuestra doctrina no es igual a la doctrina católica. Porque nuestra doctrina no es igual a la doctrina de los testigos de Jehová. Nuestra doctrina no es igual a los mormones. Nuestra doctrina no es igual a los musulmanes. Claro que las doctrinas dividen. Porque la doctrina es ¿qué cosa? Las normas espirituales y morales que nacen en la palabra de Dios y que tienen una línea reiterativa. No hablemos de doctrina, hablemos más bien del amor, hablemos más bien de la unidad, hablemos más bien de lo que nos une. Y si tú no entiendes qué es doctrina, vas a caer en el engaño de Satanás. Vas a caer en el engaño de Satanás. Porque si tú le escuchas, ¿cierto? Si le escuchabas, ahora ya falleció, a José Luis de Jesús Miranda, ¿alguien sabe de quién estoy hablando? No. ¿Ah? Bueno. De la famosa iglesia Creciendo en Desgracia, no sé si en Gracia, perdón. Sí, alguna de las, ¿cierto? Una iglesia grande. Si tú le escuchabas, o te puedes poner a buscar quién es José Luis de Jesús Miranda. Tú lo escuchas, José Luis de Jesús Miranda predicaba con Biblia. Si tú le escuchas a Guillermo Maldonado, gran promulgador de la doctrina de la prosperidad, te predica con Biblia. Pero no significa que lo que esté predicando vaya de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia nos dice, probad a los espíritus, porque no todo espíritu viene de Dios. ¿Cuántos pseudoprofetas se levantaron en el año 2020 a decir que el año 2020 iba a ser una bendición, que el año 2020 se iba a llamar tal, que el año 2020 iba a ser el año donde los sueños, las metas de Dios, la bendición más grande, estaría eso? ¿Se cumplió? No. Ninguno ni soñó con lo que realmente Dios estaba disponiendo para la humanidad. Probad a todos los espíritus para ver cuál realmente es de Dios. Y lo más triste, muchos cristianos, como dice Timoteo, se van y lo siguen por querer satisfacer lo que su oído quiere echar. Y no la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. Ya vimos que es mandamiento, ya vimos que es doctrina, ya vimos que es dogma. Mire que con lo que yo estoy enseñando. ¿Qué es doctrina? Perdón, ¿qué es mandamiento? ¿Qué es dogma? ¿Qué es doctrina? Ya vimos. Perdón, ¿qué es mandamiento? ¿Qué es doctrina? Entonces, ¿qué es un dogma? ¿Sí? Esto también es importante que nosotros entendamos. ¿Qué es un dogma? Un dogma de vista esencial en una religión. O sea, que hace como un fundamento de esa religión.
Un dogma a veces es una doctrina, pero vamos a ver la diferencia. Porque es un de pensamiento. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la falacia? Y la primera falacia, le dije que era la falacia ad verecundum, creer que algo es verdad porque una autoridad lo dijo. Y el dogma tiene mucho que ver con esto, porque se tiene por cierto, algo que dijo una persona y no se puede discutir o no se puede negar. Pensamiento que se tiene por cierto y que no puede oponerse, que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. ¿Se dan cuenta cómo la primera falacia y este dogma van de la mano? ¿Cierto? El pensamiento no se puede poner en duda porque el profeta tal ya dijo, el fulano de tal dijo, no puedo yo discutir ni opinar lo contrario porque entonces soy rebelde. ¿Han escuchado esa frase? Muy bien. No se puede poner en duda. Un dogma es una proposición que se toma por cierto e innegable. Es una proposición. Miren, fíjese, ni siquiera es algo bíblico, es una proposición, ¿verdad?, que se toma por innegable, por ciertísima, y que es establecido por alguna autoridad y no admite réplica. Qué interesante esto del dogma. Es decir, no pueden ser sometidas a prueba ni veracidad. No, si él lo dijo, ya es cierto, ciertísimo. Nadie puede poner ni siquiera en duda, ni vamos a poner a prueba a ver si eso es cierto. El dogma es un adoctrinamiento. ¿Sí? Se conoce como un adoctrinamiento a las enseñanzas de dogma. Los dogmas son establecidos por los hombres. Los dogmas son establecidos por los hombres. Ni siquiera se establecen por la palabra de Dios. Son establecidos por los hombres. Por ejemplo, aquí puse algo bien interesante. Un dogma católico. ¿Cuál es el dogma católico? La Asunción de la Virgen, por ejemplo. Es un dogma católico. ¿Sí? Un dogma católico que lo firmó el Papa Pío XII. Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, él firma la bula papal de la Asunción de María. Todos los católicos creen entonces, porque el Papa lo dijo, que la Virgen María se fue al cielo, viva. Un dogma católico. Pasemos por la historia. No se puede pasar por la historia. Pasémonos por la Biblia. No se puede pasar por la Biblia. Ya el Pío XII firmó y eso ya es verdad, porque él lo dijo. Es un dogma. ¿Puedo decir uno? Sí. La infalibilidad papal significa que el Papa no se equivoca, y eso es como de 1850. Muy bien. Pero es de la Iglesia Católica Romana, no de la Ortodoxa. Y otra, porque a mí me decían cuando niño que no jugara con el pan, porque ese es Cristo. No sé si alguien más se lo decía. No tire el pan, comas el pan, porque si no... Y eso es la transubstanciación del pan y el vino. Significa que en la Eucaristía el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. No es que represente, se convierte literal. Entonces, aunque uno vea pan, no, es el cuerpo. Hay que besarlo cuando lo botan. Exacto, está votando a Cristo, bueno, es cuando está consagrado. Y eso está en el sagrario, pero es literal, o sea, no es que represente el dogma, ese es un dogma muy antiguo, es Cristo. Es Cristo, o sea, Cristo bajó al cielo y ahora ya no es pan, sino es Cristo. Excelente. El dogma del purgatorio, ¿dónde van las almas? Ahí, ¿verdad? Mientras en su transición hacia el cielo, mientras la persona está rezando 200 Padre Nuestro, 50 Ave María. Hubo un momento en la historia donde hubo las famosas indulgencias papales que decía que si tu pariente se murió, entonces se iba al purgatorio y vos tenías que pagar la indulgencia papal
para que el Papa firmara un documento, entonces esa alma saliera del purgatorio y se iba al cielo. Imagínense ustedes cómo viene la historia del cristianismo. El último Papa, alemán, ¿cómo es que se llama él? Sí, Ratzinger, no sé qué Papa es él. Ratzinger. Sí, ¿qué Papa es él? El Benedicto XVI, y todo el purgatorio. Pues bueno, ahora ya de aquí en más el purgatorio ya no existe. ¿Dónde están todas esas almas que se quedan en el purgatorio? Muy buena pregunta. ¿Dónde se fueron a parar? Muy buena pregunta. Entonces, entendemos lo que es un dogma, entendemos lo que es un, ¿cómo que se llama? Una doctrina, y entendemos lo que es entonces un mandamiento. Hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Me alcanzó el tiempo, muy bien, me alcanzó. Me quedaron 4 minutitos más. No llegamos a terminar, eso lo iba a poner así a consideración de ustedes, porque me parece bastante interesante también terminar este seminario de hermenéutica entendiendo ustedes lo que significa revelación, interpretación, iluminación, ¿sí? Entonces me parecía bastante interesante, pero por tiempo, no sé si ustedes se animan a una tercera charla, eso me lo van a decir al final, pero quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Respecto a hablaste respecto a doctrina. ¿Sí? Que no sea muy profundo. No es profunda. Lo que pasa es que tú diste ejemplo que podría ser muy obvio. Por ejemplo, diste el ejemplo de cuando Saúl fue a consultar a un espíritu. Por lo tanto, eso lo dice la palabra de Dios, pero no es doctrina porque es evidente que sabemos que no. Pero, ¿qué cosa que del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, ya no es doctrina? Porque que no sea, por ejemplo, las mujeres, que son cosas de Sansón o de David, sino ejemplos, por ejemplo, de cosas que Dios determinó, pero que ya no corren. El sacrificio. O eso solo es mandato, o eso, por ejemplo, sería un mandato. Es que, a ver, el sacrificio. ¿Puede haber doctrina que no corra? Doctrina, por ejemplo. No, perdón. Puede haber, no sé si me explico. Mandato. Mandamientos. Eso sería entonces un mandamiento. Están vigentes. Ya, entonces, ya, perfecto. Entonces, si Dios dijo algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo ya no corre, es solamente un mandamiento para el Antiguo. Es que no estoy hilando, Sebas. Está hablando de doctrina. No, existen mandamientos que solamente estén establecidos. A ver, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Que cuando había lepra, tenían que hacer, Dios lo determinó, sí, en la ley, que tenían que acercarse cuando se iban a sanar, cuando estaban sanando la herida, tenían que alejarse del pueblo, y cuando estaban sanando la herida tenían que presentarse con el sacerdote, sumo sacerdote, y él determinar si podían volver o no. Pero eso lo estableció el Señor, parece. Pero eso ya no corre. Y eso, no. ¿Qué sería? ¿Mandato, doctrina, palabra de Dios? Sería es un mandamiento del Antiguo Testamento. Es un mandamiento para el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. ¿Sí? Yo quiero hacer otra consulta. También tiene que ver un poco el tema con los mandamientos, que en el Antiguo Testamento decía, lo voy a parafrasear porque no me lo sé, de no tener marcas en tu cuerpo, el tema de los tatuajes, por ejemplo. Eso al día de hoy. Yo voy a dar mi criterio al respecto. ¿Sí? Hoy en el Nuevo Testamento no encontramos un versículo que nos diga y no te vas a tatuar el cuerpo. No existe. Pero la palabra de Dios nos muestra, o sea, vuelvo al texto y al contexto del pasaje. ¿Por qué el Señor manda eso en esa época? ¿Por qué el Señor le dice a su pueblo que no lo haga? ¿Quiénes eran los que lo hacían? ¿Y qué representaba eso que estaban haciendo? ¿Ok? Estamos hablando de ese preciso pasaje que tú me estás hablando. No te harás marcas en la piel, ni ta. Ahora, no encontramos explícitamente un versículo que nos dice a nosotros, no te harás marcas en tu piel, no te harás tatuaje.
Pero ¿qué sí encontramos en la palabra de Dios? En el Nuevo. ¿Qué sí encontramos en el Nuevo Testamento? Que somos templo del Espíritu Santo. Muy bien. Y que, como somos templo del Espíritu Santo, ¿qué cosa es de Dios ahora? ¿Qué cosa es de Dios ahora? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, dice la Biblia, los cuales son de Dios. ¿Cierto? Y entonces debemos entender que eso ahora le pertenece a Dios. La pregunta que debemos hacernos, ¿glorifico a Dios con lo que estoy haciendo en mi cuerpo o con lo que quiero hacer con mi cuerpo? ¿Sí? Ahí queda a conciencia de la persona. Pero la palabra de Dios nos da a nosotros, ¿sí?, un panorama de lo que Dios quiere para el creyente. ¿Me explico, Oscar? No sé si llegué a explicarme. ¿Cierto? O sea, no vamos a encontrar, no encontramos explícitamente, no te harás tatuaje, pero sí encontramos la idea o el propósito, porque acuérdense que yo decía acá que son leyes espirituales y leyes morales para el creyente. ¿Comprende? Sí. No sé si me hice entender, Osquita. Ahí, Sí. Ahí entraría, por ejemplo, los aros, ¿cierto? Porque tú dijiste, si lo que yo hago con mi cuerpo glorifico a Dios, a lo mejor un aro glorifica a Dios. Obviamente también el tema del cuidar el cuerpo, la salud, los controles de salud, yo digo como dentista, los controles dentales, la alimentación, porque bajo ese punto de vista, claro, el cuidar al cuerpo es glorificar a Dios. Y a lo mejor un tatuaje no es dañar el cuerpo, pero a lo mejor tampoco glorifica a Dios. Entonces ahí hay que analizar, claro, bien, si todo lo que hago con mi cuerpo glorifica a Dios y solamente tengo que hacer cosas con mi cuerpo que glorifiquen a Dios. Y la Biblia y la palabra de Dios lo dice también, ¿cierto? Todo me es lícito, pero ¿qué? No todo, ¿qué cosa? Me conviene. No todo me conviene. Me conviene. Lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, pero hay cosas que no me convienen, no me convienen. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos también el respecto. Ahora, hay que tener bien en claro el tema de los aros y todo, porque también hay una gran diferencia entre lo que era la vestimenta de la época entre las mujeres y los varones. ¿Sí? Por eso es que Pablo también habla al respecto, dice, ustedes las mujeres no sean tan ostentosas, ¿verdad? Como son, ¿cierto? Sino que sepan vestirse humildemente, el varón no tenga el cabello largo, con la mujer no se corta el cabello. O sea, ahí el Señor nos da ciertas directrices para el Hijo de Dios. ¿Comprende? No sé si estoy aclarando las preguntas. Claro que estamos aclarando puntos muy específicos. Estamos hablando de puntos muy específicos, pero yo lo que quiero es que se quede la idea generalizada. ¿Sí? Sebastián decía, mandamientos que anteriormente no estaban vigentes. Por ejemplo, yo decía el sacrificio de los animales, ¿cierto? Sacrificio de los animales. Ya no hay más sacrificio de los animales por la paga del pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya fue el Cordero Santo de Dios. El Sabbat, ¿dónde queda el Sabbat para la iglesia? Yo soy Señor del sábado. ¿Cierto? Yo soy Señor del sábado. ¿Dónde queda que en Jerusalén solamente se tiene que adorar, como creían los israelitas? ¿Dónde eso lo anula el Señor? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde lo anula y abre el panorama para todos los cristianos en el mundo? No sé. Cuando habla de Pentecostés y dice que el Espíritu Santo lo tenemos todo. ¿Me puede decir dónde abre la adoración? Dice, Bueno, cuando se rompe el velo. Cuando se rompe el velo de la crucifixión, ahí tenemos directamente paso para tener una comunicación directa con Dios.
Sí, tenemos acceso a libertad. Pero ¿dónde? Acuérdense que el pueblo de Israel decía, solamente en Jerusalén se tiene que adorar. Cuando dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea. Hay una parte donde Jesús se encuentra con una mujer. El pozo de Jacob, la samaritana. Ahí Oscar le dio en el palo. ¿Sí? La samaritana. Muy bien, donde dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y llegará el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén, sino adorarán, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Ahí, Señor, abre la puerta para todos. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes pueden ser llamados hijos de Dios? ¿Dónde se abre el panorama para los hijos de Dios? En el Evangelio, en los Evangelios, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. A todos los que le recibieron, les dio la potestad, el permiso, la autorización de ser llamados hijos de Dios. La adopción. Pastor Jorge. ¿Cómo? Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no, madre? Con mil gusto. Me llamó un poco la atención el tema del dogma. Es decir, tenía entendido o tengo una duda si hay dogmas buenos o hay dogmas no tan buenos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre aprendimos en la Iglesia Católica, de la cual venimos casi todos, se nos habló constantemente del dogma de la fe. Entonces, mi duda está en que la fe es algo cierto, algo que no admite discusión ni admite, es como una verdad revelada. Una doctrina. Sí. Es una doctrina. Entonces, es una doctrina. Entonces allí va mi duda, que quiero que la ampliemos un poquito, o usted nos la amplíe un poquito. A ver, la verdad que si lo miramos desde este aspecto, debemos entender algo bien interesante. ¿Sí? Y estábamos diciendo acerca de los dogmas, voy a volver acá, que un dogma realmente dice, son establecidas por los hombres. ¿Sí? La doctrina es establecida por la palabra de Dios. Los dogmas son establecidos por los hombres. Por tanto, no es un dogma. Me explico. ¿Sí? Hablamos del dogma de la fe católica. ¿Por qué habla del dogma de la fe católica a diferencia de la doctrina de la fe cristiana? Porque el dogma de la fe católica habla de que la salvación es por obra. Por obras. ¿Sí? Y a diferencia de la palabra de Dios que nos dice, y la doctrina de la fe nos dice es por que gracia. Es por gracia. Por gracia, por fe. ¿Cierto? Por medio de por fe alcanzamos la salvación. Entonces, si hay dogmas buenos o hay dogmas malos, deberíamos todo pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Punto donde debemos analizarlo todo. Todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios nos dice, ninguno puede añadir ni ninguno puede quitar ninguna de las palabras de esta profecía, ¿cierto? Y de lo que está escrito. Eso nos dice a nosotros el Apocalipsis. Nadie puede añadir y nadie puede quitar. Entonces, todo lo que está, o las creencias, o las enseñanzas, todo lo tenemos que pasar. Lo tenemos que pasar a través del filtro de la palabra de Dios.
a través del filtro de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? ¿Qué pasa con los mormones? Los mormones dicen, no, es que a Johann de Smith se le apareció un ángel y le dio un nuevo evangelio. Nosotros eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, transmita otro evangelio que no sea el que de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea anatema. Pasamos por el filtro de la palabra de Dios y encontramos que ese entonces no va de acuerdo a la palabra. Si existe dogmas buenos, Norma, doña Nora, doña Nora, yo no podría decir si existe o no, porque no conozco todos los dogmas. ¿Sí? No conozco todos los dogmas. Pero lo único que yo puedo decir es que pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Ningún hombre, ni por más autoridad que tenga, ¿cierto? Está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en el universo. Es la revelación de Dios para el ser humano. Entonces, todo tiene que estar pasando por la palabra de Dios. No sé si pude responder a su pregunta. Si hay dogmas buenos o hay dogmas malos, no lo sé. Lo único que sé es que si ese dogma lo tengo que pasar. Lo tengo que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Es lo que pasó con la Reforma. ¿Sí? La reforma de Lutero, por allá por el año 1500. Es lo que pasó con la Reforma, ¿cierto? Reforma, ¿por qué? Porque el dogma decía que había que pagar para ser salvo. Y Lutero pasa por la palabra de Dios, dice, más el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe será salvo. Entonces, se despierta y se genera todo ese proceso de la reforma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Para ir terminando. ¿Quedó claro la clase? Yo solo quiero que le haya quedado claro. Sí. ¿Ah? Sí, quedó claro. Yo no sé si ustedes me dirán, para ir terminando, ustedes me dirán si es que quieren una última clase de seminario donde vamos a estudiar viendo entonces qué es revelación, qué es iluminación y qué es, ¿cómo se llama? Interpretación. No sé, ustedes me dicen ahora, me dicen aún así, no, pero ahora. Definamos ahora, ¿sí? Sí, sí. Sí, por acá sí. Sí, líder. Sí. ¿Sí? ¿Quién más? Acá solo he visto 4. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Creo que la mayoría entonces está... Yo también. ¿Quién dijo? Yo, Sandra. Ah, bueno, Sandrita, está bien. Perfecto, familia. Entonces, espero que les haya gustado este segundo seminario y vamos a encontrarnos entonces en una tercera oportunidad. El próximo viernes vamos a ir pasando entonces, de acuerdo a esto, vamos a pasar el inicio de clases de nuestro estudio bíblico para dentro de 15 días. Vamos a ir pasando entonces y el próximo viernes vamos a tener nuestra tercera parte de este seminario que creo que es bastante interesante, ¿cierto? Hagamos una oración, le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es la que nos guía, la que nos ilumina, y es ella, Señor, la que nos trae luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. ¿Cómo no alabarte por ella, Señor? ¿Cómo no decirte gracias porque tu palabra se ha sostenido, Señor, a lo largo de la historia? A través de más de 2000 años, Señor, aunque mucho se ha procurado desprestigiarla, aunque mucho se ha procurado, Señor, erradicarla de la humanidad, tu palabra sigue siendo, Señor, autoridad máxima en el universo y el fundamento de nuestra fe en Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Te doy gracias por cada uno de los que nos han acompañado en esta noche. Te pido que nos bendigas, que prepares nuestro corazón para el día de mañana, para poder reunirnos en torno a tu nombre. Bendícenos y danos un descanso reparador. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Andreita y Julio, ¿no he visto a Julito? ¿Está de turno? Estás por turno. Ah, caramba, qué bueno. Ah, bueno, familia, entonces nos encontramos próximo viernes, Dios mediante. Chau, chau. Oh, Chao. Chao. Saludos. espectacular. Chao, chao.